Pues es un placer enorme de volver a estar en Guipúzcoa, he pasado unos de mis tiempos mejores, profesionales y personales, aquí en Guipúzcoa. Quiero empezar, vaya perfil más institucionalizada tengo, parece, pero también quiero empezar para decir que aparte de lo que intento hacer dentro de las instituciones que son las universidades, que son las instituciones gubernamentales, soy pues activista feminista y soy activista feminista en estos sitios de poder y por eso pues intento meterme cuando me invitan o no me invitan. Pero hoy me han invitado y agradezco muchísimo a Ana Aguirre y compañeras su amabilidad en recomendarme como ponente en estas jornadas. Agradezco también la hospitalidad de la Diputación Foral de Guipúzcoa y el órgano de igualdad. Y las muchas compañeras y compañeros detrás de todo organizando un encuentro de este tamaño y su ayuda en organizar los viajes, etc. Pues me da también muchísima ilusión decir órgano de igualdad, que la administración pública, que la Diputación, la Alcaldía de Tolosa, Emakunde y otros órganos públicos se implican con igualdad y con igualdad de género, me hace ilusión. Que se apuesten para avanzar la igualdad es muy importante. Son cada vez menos estas oportunidades en mi país. Y son muchas, bueno, entre las reuniones, los encuentros como este forman parte de las muchas cosas que están desapareciendo en el Reino Unido de momento, incluso, claro, nuestra relación con las instituciones europeas. Así que encuentros como este son cada vez más importantes para nosotras las feministas, nosotras las mujeres en un país pequeño, en una isla pequeña, que no nos dejéis, que cada vez corremos el riesgo de quedar más aisladas. También me hace muchísima ilusión compartir esta sesión, no solo conociendo a las personas presentes, pero compartir esta sesión con esas compañeras magníficas, la leyenda que es Antonella Picchio y la alegría real de volver a estar a su lado e igualmente poder retomar la relación con Amaya. La última vez que estuvimos juntas fue en Berlín, en el Congreso Internacional de Feminismo e Economía Feminista, coleccionando firmas denunciando las reformas económicas de la Unión Europea por su comportamiento hacia Grecia y España y las demandas para reforma económica en estos países, y denunciábamos el impacto negativo para mujeres que seguramente iban a tener tales reformas. Y voy a hablar un poco del impacto de reformas del estado de bienestar y reformas supuestamente económicas, pero totalmente decisiones políticas que ha tomado el gobierno británico en estos últimos años. La pregunta que me han hecho desde la organización del Congreso es ¿cuál es el planteamiento de la economía feminista y qué retos se propone? Bueno, no soy economista de entrada, o sea que vaya pregunta. Y estando con esta compañía, con estas economistas feministas, me da más corte de lo usual, pero esto tampoco quiere decir que no tengo para hablar. Pues Antonella nos ha pintado los fundamentos y en mi comentario quiero centrarme un poco más en algunos de los argumentos que ya hemos ensayado esta mañana, pero centrándome en la idea de presupuestos con perspectiva de género, que son una herramienta importantísima en el activismo feminista de política económica y política pública. Pero la primera pregunta también es quizás, pues, ¿dónde está la mujer en la política económica? Pues, ¿dónde está, o por lo menos dónde ha estado durante años? Pues no está presente. Las mujeres padecemos de una serie de ausencias.
la voz de mujeres, la falta de visibilidad de la realidad y la experiencia de la mujer. La propuesta de neutralidad, que supuestamente la política económica y el proceso de tomar decisiones al nivel gubernamental, al nivel institucional, pues supuestamente es un proceso neutral, pero sabemos que es un proceso que oculta un sesgo a favor de lo masculino. Según Diane Nelson, una compañera de fama internacional, la política macroeconómica está relacionada con el nivel y el crecimiento de la producción y los ingresos nacionales, el empleo, el desempleo y la inflación. Estos son influenciados por la política monetaria y la política fiscal. Un aspecto clave de la política fiscal sí es el presupuesto. Y claro, llegué ayer justo en el voto en el Parlamento estatal, o sea que los presupuestos son bastante corrientes aquí. Bueno, si el presupuesto general del Gobierno es deficitario o excedente, y qué es el nivel de endeudamiento del Gobierno, si crece o disminuye. No se habla de hombres y mujeres en el presupuesto, excepto quizás a veces en relación con el empleo y el desempleo, o en algunos programas específicos. Pero en análisis y la política entonces parecen ser neutrales, pero economistas feministas llevan mucho tiempo argumentando que hay que mirar más de cerca para revelar que no es así, que las decisiones económicas nos afectan en la vida cotidiana de cada una y de cada uno. Así que al centrarse en el rendimiento nacional y cuestiones de Producto Bruto, ingresos y gastos, ahorros e inversión, la política económica se viste de conceptos supuestamente neutrales. Pero claro, se está hablando de lo cotidiano, de lo más normal, se está hablando de transporte, servicios de salud, servicios de sanidad. Se habla de infraestructura, pero ¿qué estamos hablando cuando estamos hablando de infraestructura? Estamos hablando del espacio público, que ocupamos todos y todas, pero quizás lo utilizamos de una manera distinta. ¿Por qué? Por las razones estructurales que nos acaba de explicar Antonella. Las políticas económicas y fiscales se tratan e incluyen también políticas de empleo, de déficit y crecimiento económico, pero eso también tiene un impacto distinto por las estructuras estructurales, las estructuras sociales, económicas, políticas que vivimos. Entonces, pero ¿cómo puede ser la idea de un crecimiento económico inclusivo? Pues ¿cómo puede existir tal concepto sin pensar y sin analizar y sin abarcar lo que son las experiencias cotidianas, las vidas vividas de todos y de todas? Pues resonando con las palabras de Rosa de esta mañana, pues mi compañera Elsa Mackay, que era también economista feminista, ella siempre daba el énfasis en la política macroeconómica que tenía que aceptar la centralidad y, de hecho, la superioridad al gasto del sector público y del sector de asistencia y cuidado para apoyar el desarrollo humano y económico. Volviendo a Diane Nelson y otras economistas feministas, la política macroeconómica debe mirar más allá del nivel del crecimiento, de producción y los ingresos nacionales y la inflación, etc., pero tiene que abordar directamente el bienestar y los derechos humanos de todas las personas. Pero también es una cuestión de valores. ¿A quién se valora el trabajo? ¿De quién se valora lo que nos acaba de contar Antonella? ¿Qué son las actividades cotidianas que se valoran y no se valoran? ¿Qué se hace visible y no invisible? Pues quizás, como no soy economista, voy a pasar un poco por encima de esto. Y también luego tengo cifras. Y yo no suelo... Hago presupuestos, pero no hago números. Hago historias y cuento historias. Pero bueno,
Si queremos entender la economía de una perspectiva feminista, tenemos que desvelar lo que es la contribución del cuidado, del trabajo no pagado, como nos ha estado contando Antonella. Y una cosa, ya como siempre me despisto y dejo lo escrito y voy por allá, pero una cosa que siempre me pone mal de los nervios es cuando se habla de lo que es la actividad económica y la inactividad económica. Es una medida. En las cifras de actividad económica se habla de empleo, de desempleo, y luego que se habla de las personas que no son activas económicamente. Pues ¿quiénes son estas personas? ¿Quién no compra el pan? ¿Quién no compra un billete de autobús? ¿Quién no paga impuestos? Pero es otra forma de hacer invisible las personas que no participan por cualquier motivo, por cualquier razón, en el mercado formal, el mercado laboral formal, pagado. Y las demás somos a veces o permanentemente, depende de nuestro contexto personal, nos llaman económicamente inactivos. Y así se hacen invisibles a estas personas. Pero estas personas están contribuyendo al cuidado, al bienestar de las personas alrededor suyo, en su casa, en su hogar, en su entorno familiar, en su entorno de amistades, en su entorno colectivo de la comunidad donde viven, en la participación ciudadana que pueden pues participar, contribuir. Así que en modelos como este, por lo menos empiezan un poco a desvelar, a poner a manifiesto lo que es la contribución de la economía supuestamente no productiva. La economía que no contribuye al Producto Bruto, que es lo que se mide. Pero claro, se contribuye por el cuidado, por el intercambio de recursos y bienes, por los ingresos y los gastos a través de cualquier hogar y la contribución pagado y no pagado que hacemos todas y todos. Y no solo en los sectores formales de trabajo pagado. Así que sin reconocer el cuidado y la contribución de trabajo no pagado, pues tenemos un modelo económico limitado, un modelo económico que no nos sirve a todos y a todas. Y como os he dicho, pues es una cuestión de valores. ¿A quién se valora? Y al trabajo de quién se valora más o menos. ¿Por qué excluye el cuidado de las medidas de producción? ¿Por qué se excluye pues, esa provisión, esa base de la economía supuestamente no productiva? Pues según las Naciones Unidas y el sistema de cuentas nacionales, la provisión de cuidado tiene poca relevancia para el análisis de inflación o deflación o cualquier otro desequilibrio dentro de la economía. Eso, tiene poca relevancia. Incluir grandes flujos no monetarios pueden ocultar lo que está pasando en los mercados y así reducir la utilidad analítica de los datos. O sea, hacer y mantener invisible lo que son las relaciones humanas que nos ha estado contando Antonella, lo que es el suministro, la provisión de cuidado, de asistencia, que no tiene relevancia para el sistema, el modelo de capitalismo y de contar dinero que tenemos a nivel nacional. Entonces, ¿dónde se puede ubicar? ¿Cómo se puede pensar en los costes de pasar por alto
de esa provisión de cuidado. Los costes al nivel de la persona, del individuo, al nivel del hogar, de la familia y la comunidad, la economía y el gasto público, porque claro, tiene pues implicación para el gasto público. Con inversión en el bienestar humano, la contribución al colectivo humano y los bienes sociales, pues se aumentan los beneficios económicos. Las brechas económicas persisten, sobre todo para mujeres y para la economía. Y el crecimiento económico es más bajo de lo que podría ser. Según Naila Kabeer, que de momento es la presidenta de la Asociación Internacional de Economía Feminista, dice que hay pruebas sólidas de que la igualdad de género puede promover el crecimiento económico, o sea, cuanto más las mujeres entran en el mercado laboral, etc. El acceso de las mujeres a oportunidades de empleo y educación reduce la probabilidad de pobreza del hogar y los recursos en manos de las mujeres tienen una serie de resultados positivos para el capital humano y las capacidades dentro del hogar. Pero, sin embargo, la relación inversa, que el crecimiento económico, o sea, sin parar, promueve la igualdad de género, pues es menos fuerte. O sea que si no incluimos un análisis de género, los efectos de modelos económicos en nuestra política pública, en nuestra política económica, no vamos no solo, no digo tratar igualmente, no es cuestión de tratamiento igual, sino no vamos a enfrentar y confrontar las debilidades estructurales en los modelos económicos que existen ahora. Y de veras quisiéramos crecimiento sin límites, pues no nos sirve para el bienestar humano ni el bienestar de la planeta. Hay que conseguir un equilibrio económico, social y natural. Y para hacer esto tenemos que cambiar el sistema. Pero persiste un problema, y el problema es siempre la pregunta de, bueno, ¿qué tiene que ver el género? ¿Qué tienen las relaciones de género? Y sobre todo, bueno, ¿qué tenéis que ver las feministas con la economía? Pues en los sistemas políticos y en las instituciones políticas todavía persiste la necesidad de demostrar la relevancia de las dimensiones de género y las relaciones sociales y culturales, las estructuras sociales, políticas y económicas a la política económica actual. Persiste la necesidad de cambiar, de volcar las estructuras que restringen y mantienen las normas y reglas tanto sociales y culturales que económicas en cuanto a la elección propia de una persona. Y la respuesta desde la perspectiva feminista a este reto de economía política se concentra en identificar, hacer caso también a los sesgos de género que actúan en contra de las mujeres y que son inherentes, que forman parte del pensamiento de las instituciones económicas y políticas. Tenemos que hacer visible el trabajo de cuidado no remunerado y remodelar la división de trabajo y la división de empleo, ingresos y acceso a la riqueza compartida. Entonces, pues la idea de presupuesto con perspectiva de género, que siempre es muy fácil decir en castellano, pues esa idea es de hacer visible estos problemas estructurales, cómo funciona el mundo realmente y no el mundo en un modelo económico creado por Adam Smith mientras su mamá le preparaba la cena, que estos problemas son cotidianos, estas realidades son la vida cotidiana de las personas y hay que hacer estas vidas visibles en el proceso del presupuesto. Si el presupuesto es la expresión principal
de las prioridades de un gobierno, pues queremos que seamos visibles en esas prioridades, ¿no? Que esas prioridades dicen cómo van a gastar el dinero público y la manera de invertir en los ingresos al gobierno y cómo se hacen estas contribuciones al bien común, que luego se reparten a través del mecanismo. Y es un mecanismo el presupuesto, pero no es un mecanismo neutro ni técnico, es un mecanismo, es un proceso a través del cual se distribuyen los recursos públicos, de los cuales debiéramos beneficiar todas y todos. Y si no hay si no hay ese análisis de género y un entendimiento de la vida cotidiana, de cómo se relaciona cada persona con lo que es la infraestructura pública, o cómo y dónde no se llega el transporte público, cómo se utiliza el transporte público, cómo se enlace con el servicio de sanidad, el servicio de enseñanza y de educación pública. Sin esto no es el entendimiento debajo del proceso de tomar decisiones, de cómo se redistribuye, cómo se colocan los recursos públicos, pues los recursos públicos van a repetir y van a volver a producir pues esas mismas desigualdades de acceso, de beneficio y de bienestar. Pero lo que estamos viendo cada vez más, y eso ha dicho Antonella en varios sitios, y lo hemos, lo utilizamos mucho, la idea de que, no solo que es un espacio político, tal como estamos viendo ahora al nivel del presupuesto general de España, del gobierno, pero es un espacio político donde las decisiones de cambiar la relación entre la ciudadanía y el Estado se está tomando lugar. Y se está tomando lugar a través de los procesos presupuestarios. Envuelto en el lenguaje de austeridad, los gobiernos de muchos países han procurado y han conseguido romper con el contrato social entre el Estado y la ciudadanía, castigando el estado de bienestar castigando el estado de bienestar y privilegiando el mercado y la codicia del capital mundial. Los recortes en el estado de bienestar han producido una retirada de servicios y beneficios públicos y que han sido formulados y los han llevado a cabo a través de los mecanismos, procesos de presupuestos públicos. Así que el presupuesto, como ha dicho Antonella, ha sido convertido en un arma para usar en contra del mismo pueblo. Los presupuestos y los procesos políticos alrededor demuestran, pues son cada vez más un espacio público y político embatallados. Demuestran también la relación entre el Estado y la persona y que ha cambiado esa relación, que ha cambiado. Y a través de las decisiones de políticas, no económicas, políticas de gobiernos que imponen políticas de austeridad dentro de los paradigmas económicos arraigados, el proceso y el espacio de presupuesto público se ha convertido en un espacio combativo. El ejemplo más brutal que se me ocurre de esa realidad, que quiero compartir con vosotros y vosotras, es la introducción en el Reino Unido, en el presupuesto de 2015, por parte del gobierno actual, del gobierno de Theresa May, la introducción de una exención de exclusión de recibir un pago de prestación infantil. A ver, os explico. Que antes había child benefit, pues un préstamo, un pago para la cantidad de criaturas en la casa. Pero en 2015 se introdujo un límite de 2 hijos o hijas, de 2 criaturas, al no ser que la tercera criatura haya sido consecuencia de la violación de la madre.
¿ok? Esto es política social en el Reino Unido actual. Pues a lo mejor, sabiendo esto, os parece bien que salgamos de la Unión Europea, porque claro, compañeros como este tampoco se gusta, ¿no? Así que el gobierno introdujo esa medida a través del presupuesto. Así que cuando la gente me dice, pero ¿por qué nos debe interesar el presupuesto? Porque el presupuesto es algo técnico, es algo, bueno, se trata de, bueno, ministro de Hacienda, ¿qué va a hacer usted con el precio de cerveza y los impuestos de los coches, ¿no? Ja, ja, ja. Y así se hacen las preguntas, ¿no?, de la prensa. No, el presupuesto es no solo el documento, sino el proceso de pensamiento, de formular política pública, donde se toman decisiones como esta. Y dicen que ha sido pues, un reconocimiento de unas circunstancias muy difíciles en las cuales algunas mujeres se encuentran. Y que esa idea era de reconocer esa dificultad y de crear una exclusión, una exención sí, una exclusión de la exención. Es un poco complicado. Pero bueno, y reconociendo esas dificultades de estas mujeres individuales, que las agencias intermediarias, como los refugios de mujeres maltratadas, etc., estas agencias, estas asociaciones feministas, pensaba el gobierno, estas asociaciones iban a ser las agencias intermediarias para ayudar a las mujeres a rellenar los papeles para hacer su reclamación al beneficio estatal. Pues claro, estas agencias, estas asociaciones feministas se negaron. Entonces, pues, ¿qué ha pasado? Que si eso le ha pasado a una mujer, ¿a dónde va a ir para que alguien le ayude? Entonces, pues claro, es otro ahorro para el gobierno. O sea que esta política esa medida se introdujo en 2015, fue activado a partir de 2016 y a mediados de 2018, o sea, el año pasado, 190 mujeres habían puesto en trámite pues, sus reclamaciones a través de esa política. Es escalofriante lo que se puede hacer. Entonces, lo que apostamos con la idea de presupuesto con enfoque de género, con perspectiva de género como herramienta de política pública feminista, es pues, un desafío a la suposición que los presupuestos son neutros en función de género, en función de la experiencia vivida de mujeres y hombres. Presupuestos con perspectiva de género examinan la asignación de recursos públicos para su impacto en las mujeres y hombres. Procuran una redistribución de recursos para avanzar la igualdad, requieren una valoración del impacto de género y un análisis de la política para revelar que son los resultados diferentes y desiguales y para no repetirles, para volver a reformular las medidas, las políticas avanzadas a través de los presupuestos. Son también un desafío al sistema de cuentas nacionales, haciendo visible la atención, la asistencia, el cuidado y el trabajo no remunerado. Y vinculan la política de igualdad con la política macroeconómica, para evitar pues, esa excusa, que son cosas distintas, que la igualdad no tiene nada que ver con la economía. Que los presupuestos no son neutrales, ni son solo un ejercicio técnico de hacer balance, ¿no?, entre las columnas del dinero público. No solo son una herramienta de la administración pública, son un instrumento de política feminista. Y no es una cuestión de separar los gastos para mujeres y hombres, pero sino mirar cómo los gastos, cómo las decisiones económicas y políticas afectan a las mujeres. Y por último, no sé cómo voy de tiempo. Vale, 5 segundos. Vale.
Bueno, para enteraros más, mirad la página web del UK Women's Budget Group. Y allí se ve las diferencias, la variación acumulada, pero las diferencias, lo que ha sido el impacto de las decisiones en cuanto a los beneficios del estado de bienestar y en los impuestos, el impacto que ha tenido estas decisiones en el estatus económico y la independencia económica de las mujeres en el Reino Unido. Que las mujeres más pobres, todas las mujeres, hasta las más ricas también, han padecido, han sufrido pues, los recortes. Claro, las mujeres más pobres han recibido el impacto más grave, han perdido pues una cantidad enorme de sus ingresos, y las mujeres negras, las mujeres de color, sobre todo las mujeres negras o de origen étnica asiática en el Reino Unido, han padecido, han recibido los recortes peores y la pérdida de ingreso peor como consecuencia de las decisiones del gobierno a través de la política de reducir la deuda y el déficit nacional. Había que empezar con los beneficios de personas discapacitadas, de beneficios de familia, porque claro, los niños tienen la culpa de la crisis de 2008 y hay que empezar. Y la política de la cláusula de violación esa medida la defendió el gobierno diciendo que era una medida necesaria para controlar la deuda nacional. Por eso os ruego no siempre desafiar la idea que los presupuestos son neutros y son neutrales. El presupuesto se ha convertido en un enfoque, un espacio política y un espacio de política y activismo feminista. Y con eso os dejo. Gracias.